Vamos a ir al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés tiene muchas profundidades. ¿A quién le ha pasado comenzar algo y no terminarlo? Bueno, me da un poco de... No hace falta que contestéis esta, ¿vale? ¿Cuándo has comenzado algo y lo has terminado? No lo digáis, por favor, no lo digáis. ¿Sabéis? Hay cierta tendencia en el hombre a... Y esto va con relación al carácter, ¿de acuerdo? A comenzar cosas y no terminarlas. Yo creo y espero, igual vosotros no sois así, yo tengo tendencia a empezar cosas y no terminarlas. Y tengo que pelear por ser disciplinado y acabar lo que empiezo. Yo os animo a empezar algo y a acabarlo. Y no tiene que ser nada necesariamente espiritual. Si es espiritual, mejor. Pero, ¿cuántos libros has empezado y no has terminado? ¿Cuántas veces dijiste, venga, vamos a hacer esto, y pasa 2 veces y luego ya nunca más vuelve a pasar? O todo eso, yo os animo a ser disciplinados, a empezar cosas y a acabarlas, porque es el carácter de Dios. El carácter de Dios, y claro, Dios es totalmente disciplinado, nosotros no. Pero Dios acaba las cosas que empieza. Es lo que Dios hace. Empezar algo y acabarlo. Dios no va abandonando proyectos a lo largo de la Biblia. Dios no empieza diciendo, voy a hacer algo con el hombre, y luego allá por el libro de Isaías, Dios dice, no, mejor voy a hacer esto con el hombre. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios cambia otra vez de plan. Dios no obra así. Dios lo que empieza, lo acaba. Hay algunos que interpretan la palabra de Dios diciendo que el pueblo de Dios se ha extinguido, que la iglesia ahora es el pueblo de Dios. Pero eso no va con el carácter de Dios. El carácter de Dios, aplicándolo al pueblo de Israel, es: escogí un pueblo y pase lo que pase, quien pase, como pase, voy a hacer de ese pueblo mi pueblo. Y por eso hay promesas para el pueblo de Israel todavía. Y no comparto el punto de vista teológico que dice que el pueblo de Israel se ha extinguido y que nosotros somos ahora el pueblo de Israel. Hay promesas para el pueblo de Israel. Y voy a empezar en Eclesiastés. Y conforme iba preparando esta predicación, me iba dando cuenta de la profundidad que tenía esto, o que tiene esto. Y no voy a hacer una serie porque no sé si la voy a acabar, pero voy a hacer esta predicación, veré si sigo con esta idea, pero estoy diciendo esta mañana que el carácter de Dios es completar, terminar. He dicho que Dios es completador. ¿Por qué digo que Dios es completador? Vamos a Eclesiastés. Imagino que lo tenéis abierto ya. Y sabéis que en esos primeros versículos, el predicador Salomón nos va a decir algo de la vida. Recordad una cosa. El libro de Eclesiastés son las conclusiones de la vida de Salomón. ¿Vale? No es igual que tú vayas a una persona anciana
Y normalmente las personas ancianas han visto mucho mundo, han visto mucha vida, han visto muchas situaciones y simplemente la vejez les otorga algo de sabiduría. Bien dice el refrán, más sabe por viejo que por diablo. Y cuando uno ha andado en la vida mucho, es mayor, suele llegar a conclusiones en su vida, ¿no? ¿Sí? Yo lo recomiendo muy altamente, sentarte al lado de una persona anciana y escucharla hablar sobre lo que él ha aprendido de la vida. Y es muy interesante, se pone a aprender muchas cosas. Pero es que el libro de Eclesiastés no son las conclusiones de una vida de un señor que se sienta en el bar a hablar con los feligreses del bar. Es la vida del hombre más sabio de la tierra, quitando a Cristo. Son conclusiones de la vida que nos interesa escuchar. Son conclusiones de la vida que aparte no son como las conclusiones del que se sienta en el bar, que puede ser cierto o no puede ser cierto. Son conclusiones de una vida que son ciertas. ¿Vale? Por eso Eclesiastés nos interesa en muchas de las cosas que dice. Y muchas de las cosas que dice nos llaman la atención. Pero son conclusiones de la vida del hombre más sabio de la tierra. Y fijaos que este Salomón se sienta a escribir, no sé cómo escribiría, pero dice esos primeros versículos que todos conocemos bien. Desde el 4, generación va y generación viene. Y todas las imágenes que nos va a dar aquí, lo voy a decir ya de antemano, son imágenes de algo que nunca llega a completarse, de algo que siempre es circular, siempre es igual, y nunca llega a completarse, ¿vale? Fijaos, habla de primero en el versículo 4 habla de las generaciones, y no voy a estar mucho tiempo aquí porque he hablado antes de estos versículos. Generación va y generación viene. Cuando yo estaba preparando esta predicación, estaba sentado mirando, bueno, todo el rato no, pero levanté la vista y había una lámpara en el techo de la habitación, cosa que no es rara, pero me quedé mirando la lámpara y dije, ¿sabes qué? El que hizo la lámpara quizá está muerto. Menudo pensamiento, ¿no? No es esta mi línea de pensamiento normal. Pero seguí mirando y dije, pues mira, ahí hay una puerta que alguien la puso y quizá tuvo un accidente y murió. Y estoy en una casa. Y en la casa, el que la construyó, en su momento tuvo la fuerza y el vigor para poner una piedra encima de otra, para hacer el cemento, para hacer la masa, para hacer lo que fuera, para pasar los cables por la pared, para poner el tejado, la chimenea. Y quizá ya es un anciano que no puede valerse por sí mismo. Normalmente pienso en tono más positivo, pero el predicador está diciendo, generación va y generación viene. No importa lo fuerte que seas, no importa lo guapo que seas, no importa lo inteligente que seas, te vas a apagar, te vas a ir, vas a dejar de estar. Y cuando tú dejes de estar, el mundo no se va a parar, en absoluto. El mundo va a seguir igual. Puede ser que tus hijos te lloren, puede ser que no te lloren nada, pero puede ser que te lloren 1 año o 10, pero te habrás ido. No pintarás nada en esta tierra. Serás un nombre, serás una foto en una pared, pero te habrás ido. Y es la vida, es la vida. Tus padres, jóvenes, esto igual no es muy bonito pensarlo, pero tus padres un día fueron jóvenes que se miraron unos a otros y se enamoraron y decidieron casarse y te tuvieron a ti y ellos morirán y tú te enamorarás de una persona, te casarás, tendrás hijos y así. Generación va, generación viene y nunca cambia, siempre sigue. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y esto lo entendemos muy bien. El sol
Va girando, va girando, va girando. ¿Desde cuándo está girando el Sol? Bueno, el Sol no gira, ¿vale? Vamos a ser... La Tierra gira y toda esa historia del colegio. Pero, ¿me entendéis? El Sol ha estado siempre ahí y no ha habido ningún hombre... Y claro, ¿me entendéis? Solamente en el Antiguo Testamento vieron al Sol pararse. Pero no ha vuelto a pasar nunca. El Sol no se ha parado. El Sol no ha dicho, hasta aquí. No doy una vuelta más. Es absurdo. El Sol va y viene. Siempre igual. Nunca llega a completarse su giro. El viento, nos dice en el versículo 6, el viento tira hacia el sur, va al norte, luego va para allá, luego viene para acá y siempre, siempre girando. No llega a un lugar en el cual dice, ya está, siempre girando. Los ríos, el sistema fluvial que todos conocemos también por el colegio. Llueve, el agua va a los ríos, del río va al mar, en el mar se evapora, a ver si me equivoco, y vuelve a las nubes, y de las nubes vuelve a caer y vuelve a los ríos. Y siempre, siempre igual, el mar, el agua. Llega a decir en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. La humanidad sigue. La humanidad sigue siendo igual desde el principio. Se viste de forma diferente, conduce coches diferentes, quizá un día volemos, inventa artilugios diferentes, pero ¿qué hay nuevo? La humanidad, los hombres siguen siendo iguales que eran en el principio, deseando lo mismo, añorando lo mismo, odiando lo mismo, pecando igual, amando, odiando. El hombre sigue siendo igual. Podríamos hablar de cosas que siguen funcionando, no las menciono aquí, pero las cosechas. Las cosechas es algo también circular, ¿verdad? Las cosechas van y vienen, van y vienen. Todo el proceso de maduración, cosecha, siembra, cosecha, así sigue. Los reinos van y vienen también. La gloria de los reinos va y viene. Una vez un reino es enorme y es poderoso y gobierna la tierra, y después viene otro que gobierna la tierra, igual que ha hecho el anterior, y después otro, y después otro. Reyes enormes que acaban por morir, y se levanta otro, y se levanta otro después, y se levanta otro después. Esto crea en el escritor de Eclesiastés, Salomón, crea lo que en el capítulo 2 lo voy a llamar el tedio de la vida, el aburrimiento de la vida. Fíjate en el versículo, vamos a dar un salto al versículo 11 del capítulo 2. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Menuda conclusión llega este hombre a lo largo de su vida, ¿no? Y creo que lo escribiría siendo anciano. Llega al final y ve que todo es aflicción, que la vida siempre es igual, que qué bueno hay en la vida. Y voy a dejar el resto del capítulo para más adelante. Y voy a decir que en todas estas cosas que giran, en todo este mundo que siempre es igual, que nunca llega a completarse, que nunca llega a terminarse, tenemos a Dios. Y Dios es el único que completa y que termina cosas. Fijaos, cuando vamos a Génesis, recordad que en Génesis
empieza toda la doctrina en la Biblia. Cuando vamos a Génesis, no es nada nuevo, conocéis muy bien la escena de Génesis. Al principio de Génesis, Dios crea el mundo, crea el universo, crea todo lo que nos rodea y pone al hombre en el paraíso, ¿verdad? ¿Sí? Lo pone en un lugar fantástico y fabuloso. Dios crea el mundo y ¿quién va a dar final a este mundo? El loco este de Corea del Norte, que tiene bombas atómicas. No. Las profecías del calendario maya. Tampoco. La Tercera Guerra Mundial. Cualquier clase de apocalipsis, como sea. ¿Va a acabar con eso el mundo? ¿Algo va a destruir el mundo? Dios tiene reservado para Él mismo el mundo. ¿Sabéis para qué? Para el fuego. Dios va a acabar con este mundo que Él crea y que Él sustenta. Nos dice Hebreos ahí en el principio que Cristo sustenta el mundo. Dios creó el mundo, este mundo que gira, que gira, que gira y que gira, y Dios lo terminará. Lo tenemos ahí en Apocalipsis. Él es el único que puede completar el ciclo de este mundo. Si lo queréis llamar así, la era de los hombres. Eso es un poco raro, pero Él es el único que va a acabar con esto. Mientras Dios no ponga fin al mundo, no terminará. Fijaos, Dios crea el paraíso. ¿Cuál era la intención de Dios al poner al hombre en el paraíso? Podríamos decir en primer término que Dios quería crear al hombre para que le diera gloria. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Y eso es así. Pero ¿Dios crea al hombre para hacerle sufrir? No, descartamos. Dios crea al hombre, y fijaos lo bondadoso y lo bueno que es Dios, que crea al hombre, crea a la humanidad, que Él sabe que iban a fallar y a volverle la espalda, y lo pone en un lugar fabuloso, en el paraíso, lo pone, ¿no? ¿Sí? Y entra en escena el hombre con el pecado, Satanás y el hombre entran ahí en escena, pecan y la creación tan preciosa que había hecho Dios, tan maravillosa y tan perfecta, entra en corrupción, ¿verdad? Fijaos qué interesante. La voluntad de Dios sigue siendo para el hombre la misma voluntad que era para Adán. O sea, la voluntad para ti y para mí, la voluntad de Dios para nosotros es la misma voluntad que Dios tenía hacia Adán y hacia Eva. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica esto? Dios quería que Adán y Eva estuvieran en un lugar maravilloso y estuvieran en su presencia, ¿verdad? ¿Esto nos suena a algo? ¿Un lugar maravilloso, su presencia? Es el cielo, ¿no? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Llevarnos a un lugar donde está Él y a un lugar que es maravilloso. Dios completa el plan inicial que Él tenía para la humanidad. Toda esta era del hombre es la historia de la redención, la historia, fijaos qué cosa, la historia de cómo Dios soluciona lo que el hombre estropeó. La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Dios completa su plan. La voluntad de Dios, esa voluntad inicial, no es alterada por el hombre, no se puede cambiar. Dios lo que decidió hacer al principio es lo que sigue deseando para el hombre. Ese paraíso que creó, está creando un paraíso, o ha creado, ahí podríamos discutir, ya un paraíso para el hombre.
para que el hombre esté con él. Dios completa lo que hace. Dios podía haber creado un paraíso para Noé y su familia. ¿Sí? Él dice, voy a acabar con la humanidad, y la tierra va a cambiar radicalmente de cómo era. Pues Noé, te voy a poner un paraíso igual que Adán, a ver si haces las cosas bien. Pero la voluntad final, la voluntad de Dios y la voluntad final de Dios era la misma. Y era tener a todos los que él amaba en su presencia. Fijaos, Dios crea al hombre. ¿Cómo crea Dios al hombre? Lo crea vivo. Esto parece una evidencia, pero esto tiene su sentido. Lo crea vivo. Y también lo crea santo. ¿Adán era santo? Fijaos qué interesante esto. Adán era tan santo, y esto suena a blasfemia, pero es que era así, tan santo como lo era Cristo cuando se humanó. En ninguno de los dos había pecado. Por eso Pablo tiene tan a la mano hablar de Cristo como el segundo Adán. ¿Adán fue creado santo? Absolutamente. ¿Cristo fue creado santo? Absolutamente. Y los dos tienen una cosa que los teólogos dicen, que fueron creados en santidad por demostrar. ¿Entendéis esto, verdad? Santidad por demostrar. Adán, ¿qué demostró? Lo que hay en el hombre. Pecado es lo que hay en el hombre, en el corazón del hombre. ¿Cristo qué demostró? Lo que hay en el corazón de Dios. Total santidad. Por eso, como Cristo vive una vida perfecta, como Cristo es sometido a las mismas tentaciones que somos sometidos nosotros, pero con total santidad, por eso es que su sacrificio en la cruz es válido. Si Cristo hubiera pecado, su sacrificio en la cruz no hubiera sido válido. Pero Dios crea al hombre vivo. Dios quería que el hombre tuviera vida. ¿Y qué clase de vida Dios le dio a Adán? ¿Cuánto tiempo dijo Dios que viviría Adán? Siempre. ¿Sí? Dios no le dijo a Adán, mira, te voy a poner 1500 años, que es lo mínimo para vivir una vida medio digna. No, Dios le dijo, vas a vivir siempre. ¿Sí? El plan de Dios era tener al hombre con vida eterna a su lado. Dios va a completar el círculo, ¿cuándo? Cuando nos lleve a nosotros a ese paraíso, nos dé vida eterna, y vida eterna podemos decir que la tenemos ya, pero tendremos esa vida eterna, por siempre con Él. Y la otra cosa que he dicho que Dios creó a Adán es en santidad. ¿Se va a completar el círculo? Claro, porque nosotros estaremos en el cielo totalmente santificados. Fijaos, es tan justo. Venga, lo planteo así. ¿Es justo que tú entres en el cielo? ¿O que yo entre en el cielo? Y claro, la humildad, la sensatez tiene que decir, no es justo. De ninguna manera. ¿Cómo va a ser justo que yo, lleno de pecado, lleno de maldad, vaya a la presencia del santo? Es absurdo que sea justo. Pero ¿sabéis? Tan justo será que los pecadores paguen en el infierno sus culpas como que el Hijo de Dios esté en la presencia de Dios. Tan justo es una cosa como la otra. Lo que pasa es que nosotros no estamos en la presencia de Dios por nuestra justicia. Lo que hace justo que nosotros estemos en la presencia de Dios es que nosotros llegamos y cuando enseñamos el pasaporte en la puerta nos dicen, Cristo, sí, pasa. Porque llevamos la sangre de Cristo, porque llevamos la imagen de Cristo. Por eso es justo que entremos. No porque Israel sea bueno o regular, no por su justicia, ni mucho menos.
Entramos justamente al cielo porque llevamos la justicia de Cristo encima de nosotros, no por otra cosa. Y hablando de justicia, dice en Eclesiastés, Salomón, dice otra cosa, hablando de la injusticia. Y esto no lo he apuntado, pero fijaos, muchas veces a lo largo del libro de Eclesiastés se habla de la injusticia. Dice, es injusto que le pase igual al bueno que al malo, dice en un momento Salomón. Pero en el 2.18, fijaos, asimismo, esto es lo que yo llamo el tedio de Salomón, la angustia de Salomón de decir, mira el mundo, mira qué injusto es todo. Fíjate en el 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto es vanidad, esto es injusto. Dice, yo que soy el más sabio de los hombres. ¿Sabes qué pasa? Fíjate qué injusta es la vida. Que va a venir otro, cuando yo falte, vendrá otro que igual es tonto. Y yo he trabajado, he edificado, he hecho un reino enorme a base de sabiduría, de justicia, de orden. Y vendrá después de mí un tonto que lo va a estropear. Esto no es profecía, está preguntando. ¿Y si viene después de mí un necio? Y vino después de Salomón un necio. Mi pulgar es más ancho que los lomos de mi padre. ¿Os acordáis de este señor? Roboam. O Jeroboam. Roboam. Casualidad, Dios lo quiso así, que después de Salomón vino alguien que destruyó lo que no había hecho. Aunque Roboam, sabemos que tuvo también un reino glorioso, tuvo un reino con mucho poder todavía, heredado de su padre. Fijaos cómo vuelve en el 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, esto también es vanidad y mal grande. Dice, ¿qué injusticia hay? Y es que alguien que se ha roto los lomos trabajando, y este no era el caso de Salomón, otros se romperían los lomos por él, porque era rey, no trabajaría. Pero en la escena dice, fíjate qué absurdo que alguien que se parte los lomos trabajando le ceda todo a un hijo que igual ni le gusta trabajar ni quiere trabajar. Dice, fijaos qué injusticia. Dios, que lo hizo todo justo, es el único que puede dar una justicia final al mundo en el que nos encontramos. No hay nadie que pueda hacer justicia y completar el círculo de la justicia si no es Dios. Todas las injusticias serán pagadas, serán satisfechas. ¿Cuál fue la primera injusticia que ocurrió en el universo? Ya os que pregunta, domingo por la mañana. Alguno medio dormido y alguno dormido también. ¿Cuál fue el primer pecado que se dio en el universo? El orgullo, pero no fue en el paraíso. Fue antes de que el hombre estuviera, ¿sí? ¿De quién fue? Satanás, antes de que el hombre esté, porque, y ahí ya, si quieres podemos debatir teológicamente, pero cuando el hombre llega al mundo, Satanás
ya ha pecado antes de que el hombre peque. El primer pecado lo ha hecho Satanás, no lo había hecho el hombre. Pero sabemos que el pecado entró por el hombre al mundo. El mundo queda corrompido no por el pecado de Satanás, sino por el pecado del hombre, ¿vale? Eso hay que aclararlo. ¿Quién va a dar justicia perfecta a Satanás? ¿Rajoy? Qué tontería. ¿Qué hombre va a dar justicia perfecta? Nadie. Solo Dios va a dar esa justicia perfecta. Y pasa de la siguiente manera. El que ha negado a Dios pagará la injusticia de negar a Dios en el infierno. El que ha creído en Cristo, toda la injusticia que él ha hecho, ¿qué ha pasado? Está cubierta la injusticia. La deuda está saldada. La injusticia que hace el creyente está todo bajo la sangre de Cristo. Por eso nosotros podemos llegar al cielo y no que se nos diga, pues madre mía, Israel, tú tienes aquí una lista bastante larga, ¿eh? No. Por eso podemos llegar al cielo y Dios nos dice, entra, santo. Porque todas tus injusticias, al aceptar el perdón de Cristo, han sido cubiertas. Pero las injusticias que hace el malo, las va a pagar eternamente. Dios hará una justicia total. Dios empezó un mundo justo y terminará con un mundo totalmente justo. El último, la redención, el papel de la redención. He dicho antes que la historia de la humanidad, la historia del hombre, es la historia de cómo Dios arregla el problema del hombre. Y si tienes dudas, sí, el hombre es un problema. ¿Cómo arregla el problema en el cual el hombre mete a la humanidad? En el cual mete Adán a la humanidad y el resto de nosotros que venimos después viviendo y pecando. Dios cumple la redención. Desde el primer momento en el huerto de Edén, cuando el hombre peca y Dios baja y le dice, has pecado, voy a darte una serie de maldiciones, pero voy a proveer. Uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento es el libro de Job. Y en el libro de Job hay un momento en que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el día final y redimirá y hará justicia y levantará su faz, dice el versículo. Dios empieza la redención del hombre ahí en el huerto de Edén, sacrificando animales para tapar el pecado del hombre, lo que había hecho. ¿Y cuándo acabará esa redención? No ha acabado la redención. Nosotros no hemos sido redimidos totalmente, y entendedme con esto. La salvación no se ha completado porque falta la redención final, en la cual ninguno de nosotros está. ¿De acuerdo? Nosotros seremos finalmente redimidos, que será llevados, vueltos a poner en la situación del paraíso. Y ahí es donde entra la figura de Cristo, siendo el centro de todo lo que Dios hace, siendo el centro de la era del hombre, siendo el centro de la vida del hombre, siendo el centro del amor del hombre, del perdón del hombre, siendo el centro de todo lo que puede ser deseable, siendo en todo este círculo que es el mundo, sin parar, lo único a lo cual uno se puede agarrar. La redención final es lo que debemos desear.
Dice al final, y creo que hemos leído el principio de la Biblia y vamos a leer el final de la Biblia también, para terminar lo que hemos empezado. Apocalipsis, al final. Último capítulo de la Biblia. Últimos 2 versículos de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas, Juan, ¿de acuerdo? Dice, Juan es el escritor de Apocalipsis, ¿vale? Dice, ciertamente vengo, bueno, por boca de Cristo, ¿vale? Eso se entiende. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y este es el final de la Biblia, es donde se completa la Biblia y es lo que nosotros debemos anhelar estando en este mundo. La vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios venga a por sus hijos, complete el plan de la salvación. Si siguiéramos pensando en las cosas que Dios completa, podríamos pensar en muchas cosas que Dios comienza en el Antiguo Testamento y completa en el Nuevo Testamento. Pero voy a acabar de esta forma, pensando en los últimos días, pensando en el último día, en el de nuestra redención, en el día en el cual vayamos a presentarnos con nuestro Señor y todo sea completo, todo sea cerrado para nosotros. Vamos a orar. Eterno Dios, qué maravillosa es tu obra, qué maravilloso es sentarnos a contemplar lo que has hecho, sentarnos a contemplar tus obras, que no están, Señor, no están medio a acabar, no eres un Dios que deje las cosas sin terminar. Sabemos que habrá un final, Señor. Habrá un final feliz para el que ha creído en ti, habrá un final glorioso para el que ha puesto su confianza, su esperanza en ti. Pero, Señor, sabemos que el mismo final que es glorioso para tus hijos es horrible para los que no te han confesado a ti como único Salvador, Padre. Rogamos, Señor, que traigas salvación a esta ciudad, Señor, a toda la provincia, Padre, rogamos que hagas tu obra. Y, Señor, sobre todo, te damos gloria a ti por la perfección de tus planes y la perfección del camino de cada uno de nosotros. Señor, tú dices que tú vas a completar nuestro camino, Señor, hasta que lleguemos a tu presencia, y es por eso que te alabo y te doy gloria. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.